en tu YouTube. O intensidad, 7, algo. Magnitud. Bien. Computadora ya. Bueno, esto lo vimos en la clase anterior, previa, y lo repasamos un poco la clase pasada. ¿Recuerdan esto? ¿Quién me lo puede explicar? Dale. Ahí acá no te escucho. ¿Para sacarlo? Venga para adelante. Dale. ¿Cómo? Tú vas a trabajar de ingeniero, ¿cierto? Tú vas a trabajar de ingeniero. ¿Qué quiere? ¿Qué hay? Pero tú crees que te va a tocar administrar gente, ¿no? Ya. Entonces, no importa si no te acuerdas. Tienes que algo responder ahí frente a todo. Y ahora el número. Creo que lo más común es la de la placa, ¿eh? Ya. Ya. ¿Y qué te quiero recordar? ¿Qué pasaba con estas dos placas? Chocaban. Ya, sí. Perfecto. La cordillera es la intensidad en menos. Ya, la cordillera de intensidad menos, perfecto. Mira, allá los chiquillos no te están escuchando, así que diles por qué. Chiquillos, ¿por qué la intensidad de la cordillera es menos? Porque está más alto, más lejos de donde se produce. Ya, bien. ¿Y cómo es la magnitud de la cordillera? ¿La magnitud del terremoto? Es que la magnitud es la misma, pero se siente diferente. Ya, bien. Súper bien. Porque el territorio nacional se divide en tres partes, donde se clasifican tres partes de intensidad de los terremotos, que sería la 1, que es la parte costera, la 2, que es la central, y la tercera, que es la cordillera. Exacto. Esa es la simplificación que hacemos para diseñar, dado que el sismo que más manda acá en Chile es que se produce por subducción. Hay otros tipos de sismos que también tienen bastante efecto y daño, pero son menos frecuentes. Entonces, ¿qué pasó? Hola, buenos días. ¿Tienes computador? Teléfono. Ahí hay computadores, así que sácalo. Vimos esto del tema de las definiciones, lo que era el foco, lo que era la abundancia. La escala de medición, ¿cierto? Ya está claro que son dos. Intensidad. Intensidad es el daño que se produce. Es difícil de medir, depende de muchas cosas, depende del tipo de suelo, del tipo de estructura, de la distancia a donde ocurrió el sismo. Pero, ¿cómo la medimos nosotros? Básicamente según el daño que percibimos que se recibe. Tenemos la magnitud, que es un valor único, por nuestro compañero allá. Si nos vamos ya a la cordillera o nos ponemos en el mapa, hacer la misma magnitud, la intensidad de diferente. ¿Y qué es lo que mide? La energía que se liberó durante el sismo. Es una escala logarítmica, pero significa que un grado más son 10 veces más intensidad, por lo tanto, que ocurran muchos terremotos de 7,3, no significa que no vaya a ocurrir un 8 porque se liberó energía. Es un poco lo que se libera en relación al sismo de hoy. También vimos, revisamos la norma chilena. Como dijo acá compañero también, dividíamos el territorio chileno en tres zonas principales, zona 1, 2 y 3. Clasificamos también los tipos de suelos, del A al F, siendo ¿cuál era el suelo A? Rocoso. Ya, perfecto. Pues, ¿qué significa que fuera rocoso? ¿No servía o no servía? Sí servía, Ya, ¿por qué? porque es más firme, siendo como el otro, que el F creo que era el lodo, con lodo. El F ya es especial, esa cuestión que
siquiera la norma te, ¿Qué pasa, te permite calcularlo. Pantano. Pero exactamente, el mejor suelo tengamos va a significar al final que menos fuerza sísmica vamos a tener sobre la estructura. Eso es un tema, porque ¿cómo tú sabes sobre qué suelo estás? Una calicata. Una calicata. Necesita un estudio de un geotécnico que te defina qué clase de suelo es estado bajo lo que tú vas a construir. Pero no siempre se compra un estudio de clase de suelo. Ejemplo, y Melipilla, el monte, toda esta zona, has visto que, no sé, casas como la gente que construye en tu casa de repente tiene el piso levantado, la puerta no le cierra o está inclinado. ¿Ya han llegado a ese tipo de casas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por el tipo de suelo? ¿Cómo? ¿Por el tipo de suelo? Ya. ¿Qué se hunde? Hola, buenos días. Donde la estructura no se ha aceptado correctamente. Ya. No hay compactación de la tierra. Ya. Por una mala construcción. El motivo principal de por qué de repente no te cierra la puerta ya es porque el suelo se levanta. ¿Por qué? Porque era un suelo arcilloso y se expandió. Generalmente pasa eso, profesor, en las construcciones que yo he visto en el campo, cuando se construyen los terrenos agrícolas. Muy común de que ocurra eso, que quedan solamente los cimientos y los pisos se empiezan a hundir o a levantar. Yo me acuerdo haber estado en el monte en una casa de madera, típica casa como de campo. Y sí, el piso está inclinado y hace 20 años, así que yo no entendía qué pasaba, pero era lo común de que la puerta no cerrara y cosas así. Fue aprendí que era porque simplemente el suelo se expandió y se llevó la construcción para arriba. Soluciones, profe, pregunta. En ese caso, por ejemplo, una persona particular que no tenga los recursos para hacer una mecánica de suelo, Sí. ¿ya? ¿Qué se puede hacer ahí? Excavar, Calicata nomás. excavar hasta llegar hasta la roca. No, eso no es posible. Es que por eso hace una reacción. Depende de muchas cosas, porque mira, una casa en sí no tiene mucho peso como para poder asentamiento en el suelo y controlarlo. Entonces, primero, hacer una buena fundación. No lo mínimo. Segundo, yéndonos un resto más teórico que práctico, ¿cierto? Reemplazar parte del suelo. ¿Cierto? ¿Qué más puede hacer? Exagerar en las fundaciones. Algo que se hace y que se hace en la práctica. El ingeniero no compra o más bien el mandante no compra el estudio. Consigue un estudio de un lugar cerca. Siempre encontráis algo. Entonces ya te sale que, no sé, estamos aquí en Melipilla, que en Pumaire te salió un suelo tipo C. Ya, que estaba cercanía. Pero sabéis que dentro del mismo terreno hay un suelo diverso. Parte de las construcciones. Diferente es cuando tenía estructuras grandes, que dada la masa que tienen, ya sí pueden controlar los asentamientos del suelo. Entonces siempre es relativo. Si no, también puede usar pilotes. Entonces te evita ese problema de relación en mayor medida. Y acá es como las filas que llegan tarde. Se enchufan a la clase. ¿El computador tienes? Ya. El computador, entrar a la página, ahí están las dos clases y la norma. Lo importante es descargar la norma que vamos a ocupar el curso. También tener Excel porque si bien podemos usar la calculadora, es mucho mejor tener un Excel para que no tengan que hacer los mismos cálculos cada vez que... Consulta. Pero si después tenemos una prueba, no va a poder usar Excel. ¿Quién dijo? Pregunto yo. No sé, O la no tengo idea podríamos de cómo van a hacer las pruebas, la verdad. ¿Por qué si no? Mi método de evaluación es, no sé, no es como vos te gusta. No, pero Juan me ha dado libertad, Juan me ha dado libertad de hacer las cosas como quiera. Y mi filosofía es hacer tareas que sean complejas, porque uno aprende con las tareas.
Y en la prueba será algo que podáis hacer a mano. Al final, ya, listo. Salís, tenéis tu título. Vais a estar en la pega sin computador trabajando. No, sí, obvio, pero. Sí, por eso te digo, no, te lo estoy como indicando. Sí. Entonces, por eso lo importante es que aprendas como a manejar las herramientas con las que vas a contar en un año más, 2 meses más. Ahora puedes estar haciendo. Entonces, eso es como bueno. Porque no tiene mucho sentido como aprenderse muchas fórmulas y meter la calculadora, va a ser súper rápido con los dedos, pero vamos, tenemos que aprender a interpretar resultados, eso es más importante que hacerlo. Pero en cuanto respondiendo directamente, probablemente podamos usar computador en la prueba, depende de cómo sea. Y si usamos computador, voy a avisar que traigan sus Excel para que lo ocupen. Ya. También vimos la categoría de ocupación. ¿Se acuerdan que había 4 categorías? ¿No se acuerdan? Por acá. La NSH. La NES, sí, la norma chilena. Esa es la que vamos a trabajar. Sí. ¿Se acuerdan de la categoría de ocupación o no? A ver, si les digo que les recuerdo que hablamos del telégrafo. ¿Se acuerdan ahora? Comparamos telégrafo y hospitales. Ya te empezaron a acordar. ¿Qué hablamos del telégrafo y los hospitales? Que tenían la misma importancia. Ya, tiene la misma importancia según la norma. Sí. Podemos decir que realmente el telégrafo todavía es tan importante como la No. norma. También mismo algo de las cárceles y Ya, comisaría. Algo más bueno. ya, perfecto. Ya, eso está acá, en una clasificación de la estructura de la curva de importancia. Hay 4 categorías de importancia. La 1 son, no sé, bodegas agrícolas. Es decir, cosas que sobre las cuales la gente no se refugia abajo y sobre las cuales las pérdidas materiales no serían tan cuantiosas. La segunda categoría es una categoría que no está definida, no me acuerdo, habría que ver. Ustedes tienen la norma ahí, revisen la categoría 2. Y creo que la categoría 2 es la que dice, o es la 3 que dice que si no soy 2 ni 1 ni 4 del 3. ¿Están siguiendo la norma? La categoría que dice está. Ya. Leen. La 2. ¿Qué dice? Todos los edificios y otras estructuras de. ¿Qué número en el PDF abajo? No en el papel, sino que en el documento. Ya. ¿Qué número es? Antiguo. De página. La 19. Página 19 en el PDF. Página 29 en el PDF, no en el papel, sino que el propio documento PDF busque la página 29. ¿La encontraron? Ya. Entonces sígueme leyendo. Categoría 2. Todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las categorías de ocupación 1, 2, 1, 3 y 4 y edificios u otras estructuras cuya falla puede poner en peligro las instrucciones de las categorías de ocupación 1, 3 y 4. Ya. Es decir, tenemos categoría 1, instalaciones agrícolas. Categoría 2, por descarte. Categoría 3, ¿cuál es? Ya, ¿quién me lee la categoría 3? ¿Encontraste? PDF con la página.
Cristian. Ya, vamos, la verdad que voy a aprender. Donde dice edificios y otras estructuras cuyo contenido es de gran valor, incluyendo, por no exclusivamente, bibliotecas, museos. Ya. Entonces tenemos 1, agrícola, 2, descarte, 3, lo que son museos, bibliotecas. Salas destinadas a asambleas para más de 100 personas, estadios, graderías al aire libre para 2000 o más personas, escuelas, parvularios, recintos universitarios, cárceles y lugares de detención. O sea que estaríamos en qué categoría de edificios. 3. 3, perfecto. Entonces, cuarto sería el famoso Telegram. Los hospitales, los recintos militares, todo sería igual. Pero aquí, profesor, entre la 3 y la 4 igual nombra... Es bien parecido, claro. Es bien parecido, pero si piensa, un teatro no es infraestructura crítica. No, pero se menciona cárceles y lugar de detención, y en el 4 igual aparece lo que es cuarteles de policía, y prácticamente es lo mismo en realidad. Es porque en el cuartel de policía, claro, el cuartel de policía igual hay detenidos, pero no tanto tiempo como una cárcel. La pregunta entonces que se hacen es, ocurre un desastre, ¿quién es más importante? ¿Los reos adentro o los policías preparados para ayudar? O más que policías, los militares. Esa es como la finura con la que trabaja. Pero, por ejemplo, aquí sale en la 3 sale centros comerciales, en la 4 sale hospitales en general, no sé. O sea, todos los hospitales. ¿Cuál es el tema? De que las normas, habíamos hablado que son documentos privados, y la ley es la que lo hace que sean válidos o no sean válidos. Claro. La 4 se más menciona estructura crítica en realidad. Eso es como el resumen. Pero las normas sí también tienen contradicciones. Y las vamos a encontrar. ¿Todos claros con eso? Lo último que vimos es el tema de los dinteles, que era lo que nosotros buscábamos que fallara primero cuando ocurre un sismo. ¿Por qué queríamos eso? Para liberar fuerza. Liberar fuerza. Cerca, pero el otro en concepto. Ya hablamos de la magnitud. ¿Qué medía? La magnitud. La intensidad, el grado. Magnitud de intensidad no eran escalas diferentes. Sí. Ya. ¿Qué medía la magnitud? Energía. Energía. La energía que se libera. Ya, eso es lo que buscamos con las deformaciones. Deformación es liberación de energía. El sismo viene, genera cierto movimiento, eso al final hay que pasarle energía. Y esa energía hay que liberarla de alguna forma. ¿Y cómo lo hace la estructura? Mediante ya sea la vibración y mediante la deformación. ¿Qué pasa si el sismo no, si el edificio no libera energía, si el edificio no se rompe? Busca la losa. ¿Cómo? Busca la losa en los muros. Ya, y si ninguno se rompe, Se cae. se va a deformar cada vez más, se va a mover. Entonces, si no se rompe, cuando ocurre un sismo, nosotros no lo sentiríamos como lo sentíamos, sino que lo sentiríamos mucho más fuerte. Por eso es que necesitamos que vaya liberando energía para atenuarlo. Vimos, lo tocamos muy por encima, o el factor R, que está en la norma, el factor de modificación de la respuesta que se le asigna a cada tipo de sistema constructivo y materialidad. Y esto tiene también, esto busca llevar a la matemática, a la ecuación y a la física, lo que es esa forma en que el edificio se deforma y reduce la energía debido al sismo. Entonces tenemos que si tenemos edificios híbridos, por ejemplo, hormigón y acero, acero madera, que sea albañilería, hormigón albañilería, vamos a ocupar siempre el R que ven asociado al material que ve el efecto más desfavorable, es decir, vamos a usar el R menor.
El R al final es cuánto de la fuerza realmente que está siendo aplicada la podemos reducir para esto. Entonces la vamos a reducir en un número menor. Dicho eso, podemos ya comenzar lo que es la clase de hoy, que es el cálculo del coeficiente cíclico. Si van a esta expresión la pueden buscar también en su PDF. 62.3.1